¿Qué tal? Mi nombre es Joseph Cáceres y a continuación les voy a mostrar cuál es el funcionamiento para el sistema de control de marcajes de los empleados del INASIF. Entonces, como primer punto tengo el inicio de sesión en donde debo de colocar las credenciales para poder acceder al sistema. Dentro del sistema existen diferentes roles que definen el nivel de permiso que va a tener cada usuario dentro del sistema. En este caso, inicié sesión con el usuario administrador. Entonces, como usuario administrador, puedo ver todos los módulos que compone el sistema. Eh, por ejemplo, acá puedo ver el módulo de administración. Dentro de este módulo puedo administrar los diferentes usuarios, roles, empleados y ubicaciones que componen el sistema. Entonces, como primer punto, puedo ver acá en usuarios y listar cuáles son los usuarios que actualmente están activos dentro del sistema. Entonces, como puedo ver, únicamente tengo el usuario administrador. Acá es donde yo defino también las credenciales para el usuario. Entonces, se puedo modificar la contraseña. Para crear un nuevo usuario, puedo dar clic aquí en el botón de más y seleccionar el nombre, una contraseña y los diferentes datos, ¿verdad? Eh, También tengo la sección de roles. En la sección de roles puedo listar todos los roles que actualmente tiene el sistema. Um, Dentro de los roles eh, puedo yo definir el nivel de acceso que va a tener cada usuario. Entonces puedo crear diferentes roles para que tengan diferentes niveles de acceso dentro del sistema. Entonces, esto sería relacionado con roles. También tengo por acá las ubicaciones, que son las subsedes con las que actualmente cuenta el INASIF. Entonces, puedo ordenar de forma ascendente o descendente, ya sea por ID o por nombre. O puedo utilizar también la barra de búsqueda. Por ejemplo, puedo filtrar la información de esta manera. Si quiero ver alguna de las sedes que están en Escuintla, entonces con el simple hecho de colocar una parte de la palabra, me va filtrando dentro de la tabla. Esto es relacionado con las ubicaciones. También en empleados, acá listo los empleados que actualmente están trabajando dentro del instituto. Y todo esto sería relacionado con el módulo de administración de usuarios. También puedo eliminar los usuarios. Me aparece una ventana, un mensaje de confirmación si deseo eliminarlo o no. Todo esto es relacionado con el módulo de administración. Por otra parte, también tengo el módulo de permisos. Estos permisos son los que el empleado solicita cuando desea salir dentro de las instalaciones del INASIF. Por ejemplo, en este caso voy a crear una nueva solicitud. Dentro de la solicitud me solicitan, valga la redundancia, varios campos. Por ejemplo, el tipo de ausencia, si va a ser una ausencia temporal o definitiva. El motivo puede ser personal, oficial o vacaciones. Entonces yo acá puedo definir el tipo y el motivo de la ausencia. Coloco alguna descripción, por ejemplo, tengo una emergencia de salud, perdón, una emergencia de salud, un comentario adicional si quisiera agregar alguna otra cosa. Y en esta parte yo coloco quiénes son los superiores que tengo asignados. Ellos van a ser los encargados de autorizar el permiso. Entonces yo selecciono algún jefe, por ejemplo a Julia y a Buddy. Entonces ellos son mis superiores y les va al momento de crear este permiso, les va a llegar un correo en donde ellos pueden autorizar o denegar el permiso que yo solicité. Acá yo selecciono la fecha y la hora en la que deseo que en el que voy a estar ausente dentro de la institución. Entonces, por ejemplo, selecciono el día de hoy a las, por ejemplo, 8.
Y la hora de finalización, o sea, ahora que voy a regresar, entonces sería, por ejemplo, a las 9. Entonces, estoy solicitando una hora de ausencia dentro de las instalaciones. Para hacerlo de esta forma, únicamente debo de mantener setear las configuraciones que se necesitan para poder autorizar posteriormente la solicitud. Entonces, coloco en aceptar y esto me genera una solicitud. Entonces, les llega un correo a los encargados y ellos son los que aprueban el permiso. Otro módulo que puedo mencionar aquí es el módulo de turnos. Básicamente, los turnos son los periodos en los que se elaboran dentro de la institución. Por ejemplo, puedo tener turnos nocturnos, vespertinos y matutinos. Por ejemplo, voy a crear un turno matutino 2. Voy a seleccionar a la hora de entrada, asumiendo que la entrada es a las 9 de la mañana. Y también debo de seleccionar el horario de salida. En este caso voy a seleccionar que la salida va a ser a las 5 de la tarde. Entonces con esto yo ya creo un nuevo turno. Doy clic en aceptar y el turno fue agregado exitosamente. Selecciono en turnos otra vez y me lista todos los turnos que tengo disponibles. Si deseo modificar yo el tiempo de entrada o la hora de salida, únicamente debo dar clic aquí en el lápiz y puedo modificar los horarios. Por ejemplo, ya no quiero que sea a las 9, quiero que ahora sea a las 10. Y únicamente ese es el cambio que hice. Entonces acá se ve reflejado el cambio que se hizo de los turnos. También si deseo eliminar algún turno que ya está creado, por ejemplo este nocturno 2, lo elimino y desaparece de la lista. También puedo utilizar la barra de búsqueda para filtrar la información. Entonces, de esta forma yo puedo navegar dentro de este panel. Otra cosa es la asignación de turnos. Entonces, al momento de crear yo un turno, tengo que asignar este turno a algún empleado. Entonces, en este caso, yo selecciono el turno, por ejemplo, el que acabo de crear, y selecciono algún empleado. Entonces, eso quiere decir que este empleado estará actualmente laborando en este turno. Entonces, con eso, el empleado ya tiene asignado el turno matutino. Entonces, ¿cómo puedo ver yo esto? Lo puedo ver a través de esta otra tabla de asignados. Entonces, esta es la tabla de los empleados que tienen un turno asignado. Acá puedo ver el turno que tienen actualmente, por ejemplo, el matutino, vespertino. Otra cosa es los empleados que no tienen asignados ningún turno. Entonces, acá puedo yo listar los empleados que no están asignados. Otra cosa importante también es la programación de turnos. Por ejemplo, si durante cierto periodo de tiempo un empleado va a estar trabajando de forma matutina, pero después de ese tiempo va a estar trabajando con otro horario, lo que debo de hacer es programar un turno. Entonces selecciono el empleado y luego le doy clic aquí en el signo de más. Coloco alguna descripción, selecciono el turno que va a proceder. Por ejemplo, yo quiero que a partir de la fecha que voy a seleccionar ahora, trabaje de forma nocturna. Entonces selecciono alguna fecha, alguna hora y puedo seleccionar si va a terminar indefinidamente en el horario nocturno o puedo también seleccionar una fecha u hora final. Entonces, si es abril del 2021, puedo seleccionar, por ejemplo, marzo, el 7 de marzo a las 23 horas. Entonces, con esto yo defino que el horario nocturno va a aplicar a partir de abril, del 8 de abril de 2021 y va a finalizar el 7 de mayo del 2021 a las 23 horas. Con esto yo puedo crear los turnos programados. Entonces, me indica acá el programa que debo de colocar alguna descripción y doy clic en aceptar. Con esto ya me lista acá el nuevo turno que acabo de crear, en la nueva programación. Entonces puedo modificar también los datos. Por ejemplo, cambio a nocturno. Puedo modificar la hora, la fecha final. Y con esto prácticamente puedo configurar yo la programación de turnos dentro del sistema.
Otra cosa importante acá son las fechas festivas. Una fecha festiva prácticamente es, por ejemplo, algún día como lo es Navidad o las ferias que aplican dentro del departamento en donde está instalada la subsede. Entonces, por ejemplo, acá puedo yo seleccionar o crear fechas festivas. Por ejemplo, Navidad, que es una fecha festiva. O también puedo crear yo alguna nueva fecha festiva. Por ejemplo, acá seleccionando con el símbolo, el signo de más. eh, Feria 2. Coloco el horario de inicio. Por ejemplo, el 18 de febrero. Coloco la hora final. Por ejemplo, también que va a ser el 19 de febrero. Entonces con esto también tengo aquí la opción si esta fecha festiva aplica para todos los años o únicamente aplica para el rango seleccionado anteriormente de ese año. Entonces voy a seleccionar que es de todos los años. Esto puede ir variando. Por ejemplo, la Semana Santa no siempre es en la misma fecha. Entonces lo ideal no sería seleccionar aquí y colocar, por ejemplo, Semana Santa 2021, 2022 y así sucesivamente. Pero en este caso voy a seleccionar que esto aplica todos los años. Entonces, básicamente lo dejo así y me aparece el mensaje de que fue agregado exitosamente. Entonces, si deseo eliminar también alguna fecha festiva, lo hago de la misma manera. Puedo también modificar y acá puedo ver yo las diferentes informaciones que tienen las fechas festivas, por ejemplo, la fecha de inicio, la hora, la fecha final, el horario final y si aplica o no todos los años. Otra cosa es asignar los días festivos. Entonces, una vez creada una fecha festiva, la tengo que asignar a una subsede o a varias subsedes. Entonces, por ejemplo, la Feria 2, ¿a qué subsede va a aplicar este día festivo? Entonces yo debo de seleccionar aquí en el símbolo de más y escribo qué sede es la que va a aplicar a esta fecha festiva. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar que es Chimaltenango y alguna sede de Escuintla, por ejemplo, San José. Entonces lo muevo para este lado y eso quiere decir que estas subsedes van a aplicar a esta fecha festiva. Esto se hace para no afectar el reporte de los empleados cuando hacen el marcaje. Entonces de esta manera yo puedo asignar las ubicaciones a las diferentes fechas festivas. Entonces selecciono en aceptar y como puedo ver acá se va a listar todas las subsedes que aplican a la fecha festiva creada anteriormente. Entonces, de esta manera yo puedo asignar los días festivos. Por ejemplo, si en algún futuro quisiera que la subsede de Escuintla ya no perteneciera acá, solo lo muevo hacia la otra tabla y selecciono en aceptar. Entonces, únicamente aplica la subsede de Chimaltenango. Esto relacionado con las fechas festivas. Dentro de los biométricos. Para poder administrar los biométricos, yo debo de saber cuál es la IP en la que se encuentra el biométrico y el puerto. Entonces, para agregar un nuevo biométrico, únicamente doy clic aquí en biométricos, selecciono símbolo de más, coloco el nombre del dispositivo, selecciono alguna ubicación, en qué subsede está ubicado este dispositivo, también selecciono la dirección IP y el puerto. Adicional a esto también puedo seleccionar alguna categoría en la que yo pueda organizar mejor los biométricos. Una vez ingresada la información, puedo hacer una prueba de conexión para corroborar que todo esté funcionando correctamente. Entonces con eso ya puedo estar seguro que va a funcionar. Después de esto, hago la prueba de conexión y acá me lista los biométricos que tengo actualmente registrados dentro del sistema. Entonces tienen un ID de ubicación, una IP y un puerto. También puedo modificar algunos datos. También puedo eliminar algún biométrico que ya había registrado anteriormente. Y la otra opción es extraer la información de los biométricos. Entonces,
Esto prácticamente extrae todos los marcajes que los empleados han hecho durante el tiempo que han estado laborando. Entonces, por ejemplo, selecciono yo el dispositivo 3 y el dispositivo 2 y doy clic en aceptar. Entonces, con esto me descarga la información a la base de datos. Y después de esto yo ya puedo proceder a realizar los reportes. Selecciono cuál puede ser la fecha de inicio. En este caso voy a colocar, por ejemplo, el 1 de enero. Y la fecha de finalización que sea hoy. Doy clic en aceptar, entonces el sistema viene y realiza todo el proceso de cómputo para poder hacer los cálculos y determinar la hora en la que yo entré a la institución y la hora en que salí y el tiempo que estuve dentro. Entonces todo esto lo hace de forma interna. Básicamente con esto yo puedo generar los reportes y puedo imprimir los reportes. Otra opción que tengo por acá es este menú, donde yo puedo ir al inicio, salir, algunos atajos de teclado para poder moverme entre las pestañas. También alguna sugerencia o si algún momento surge algún problema, únicamente doy clic aquí y coloco la descripción del problema. Por ejemplo, no funciona un botón. Entonces lo que hace el sistema es tomar una captura de pantalla y notificar a los desarrolladores para que determinen cuál fue el problema. Entonces con esto yo puedo determinar o mantener al día las actualizaciones dentro del sistema. Entonces todo esto sería relacionado con la guía de usuario del sistema de control de marcaje de empleados del INASIF.